Nuevamente les invito para meditar en la palabra del Señor y para hacerlo vamos nosotros a ir al libro de Ruth, el libro de Ruth, la palabra del Señor, que se encuentra antes de los jueces y se encuentra después de jueces, perdón, y antes de Samuel. Ahí se encuentra el libro de Ruth. Josué, Jueces, Ruth, un pequeño libro que se encuentra en este lugar antes de primero de Samuel. Y vamos a estar leyendo el capítulo 1 y los versículos 16 y 17. En esta porción bíblica nosotros vamos a concentrarnos y dice la Biblia de la siguiente manera. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth, capítulo 1 y versículos 16 y 17. Podemos decir que esta es la historia de una mujer que supo elegir y cuya decisión fue realmente firme. Es un ejemplo de resolución para aquellos que titubeamos en nuestras decisiones. Una mujer joven, pobre, viuda, extranjera, y que sin embargo, cuando llegó el momento de tomar una decisión importantísima, más que importante en su vida, ella supo elegir exactamente lo correcto. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, porque en la misma historia que encontramos en este libro, hay otra mujer que estaba en las mismas condiciones que Ruth, llamada Orfa. Esta mujer simplemente tomó otra decisión totalmente diferente. Ahora bien, las dos se encontraban en las mismas condiciones y en muchos aspectos realmente eran las condiciones para que en ese sentido fuesen tomadas las dos en un momento dado dentro de una decisión similar a la de Ruth. Sin embargo, no lo hizo la otra mujer, simplemente se volvió a su pueblo, su familia y, como dice incluso la palabra del Señor, sus dioses. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de esta mujer? Vamos a meditar en lo que podríamos llamar la elección de Ruth. La elección de Ruth. Y podemos nosotros encontrar su historia a través de este libro, un pequeño libro que está incrustado después de los jueces y antes de Samuel, como dije, y que en esta hora nos vamos a concentrar principalmente en estos dos versículos. Y vamos a ver en estos dos versículos hasta qué punto esta decisión tan importante, como dije, de primerísima importancia vital para la vida de Ruth, fue realmente una elección, mis amigos y mis hermanos, que todos debemos de tomar. No solamente es un ejemplo a seguir, sino que es propio que nosotros lo hagamos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vemos en este pasaje y que nos proyecta y nos puede enseñar a cada uno de nosotros y que debemos nosotros de aprender exactamente lo que la palabra del Señor
del Señor Jesucristo, del Señor Dios, nos enseña en este pasaje. ¿Cómo fue en un momento dado que esta mujer, podemos decirlo así, tomó la fortaleza y la valentía de tomar una decisión para ella realmente difícil, dura, pero fue una decisión firme? ¿Qué fue lo que la llevó a tomar esta decisión? Lo obtenemos en la palabra del Señor y ahí nosotros lo podemos ver reflejado. Primero, por la influencia que en ella se ejerció. Fíjense bien, por la influencia ejercida en ella, ella toma esta decisión. Versículo 16 al principio, fíjense bien. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. He ahí lo que nosotros nos encontramos en relación con esta mujer. La pregunta es, ¿qué es lo que se desprende de esta pequeña porción, de estas palabras que esta mujer está pronunciando? Se desprende que lo que ella había vivido de compañerismo, no solamente con Noemí, que es con la que está hablando, sino también hemos de nosotros de recordar y de ver su historia. Esta mujer era viuda porque se había casado con uno de los hijos de Noemí y había muerto. Igualmente el esposo de Orfa. Pero en esta ocasión, esta mujer, cuando llegó el momento en que Noemí se encontraba también viuda y prácticamente abandonada, decidió salir de aquella ciudad y de aquel país, de aquel lugar donde ella se encontraba y volver a su propio pueblo, a su propio país. Ahora bien, ¿qué fue lo que esta mujer en ese sentido sintió como compañerismo e influencia sobre su vida? Simplemente que lo que ella aprendió y lo que ella realmente recibió como influencia, en ese sentido le hizo tomar una decisión en realidad realmente fuerte y firme. Y les dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. ¿Se dan cuenta en ese sentido lo admirable de su decisión? Realmente es digna de llamar la atención. Y en ese sentido es digna de ser imitada. La otra concuña simplemente se quedó en el pueblo a donde ella pertenecía. Pero tanta fue la influencia, tanta fue en ese sentido la vida que pudo llevar de armonía con la familia a la cual pertenecía su esposo, que le hizo tomar una decisión que era realmente importante para su vida, pero al mismo tiempo difícil de llevar a cabo. Sin embargo, ella, fíjense bien, en el momento en que se sintió, podemos decirlo así, desamparada, ella pensó y ella sintió que la mejor decisión que ella podía tomar era aquella que le vinculaba
a Noemí, porque en ellos y en ella había visto algo diferente. ¿Y qué era lo que había visto? Recordemos, Noemí pertenecía al pueblo del Señor. Noemí pertenecía a Dios. ¿Y hasta qué punto, en ese sentido, había compartido con su nuera no solamente el mensaje de Dios y no solamente el hecho de que influyera con sus palabras, sino también con su conducta? Ahora bien, pero recordemos también que Orfa recibió la misma influencia y el mismo compañerismo. Sin embargo, ella no se convenció, sino solamente Ruth. Ahora bien, hemos nosotros de tomarlo en consideración. ¿Por qué? Bueno, porque va a llegar el momento en que a nuestra vida llegue ese punto culminante en el cual nosotros debamos de tomar una decisión en relación con Dios, en relación con el pueblo del Señor. Ahora bien, pero también a nosotros como pueblo de Dios nos hace doblemente responsables, no solamente con nuestra vida, sino también con el hecho de dar fundamentalmente testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto es muy lamentable. Es realmente lamentable. ¿Por qué? Porque mis amigos y mis hermanos, la conducta del cristiano, que se llama cristiano, por lo general es doble. Una vida vive en el templo. Una vida vive con la iglesia. Pero apenas sale del templo, apenas sale del compañerismo con la iglesia y en el mundo viven otra vida totalmente diferente. ¿Qué influencia nosotros estamos dando? ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos compartiendo y proyectando con nuestra propia vida? Ruth aprendió de la influencia, no solamente de su suegra, de su suegro y de su esposo y de todos, la familia, de toda la familia con la cual ella había estado conviviendo. Recordemos que el esposo de Noemí y sus hijos salieron de Israel, salieron de su pueblo y fueron a otra nación, con los moabitas. Allí habitaron. Ahora bien, sin embargo, ellos siguieron confiando en el Señor. ¿Y hasta qué punto? Realmente compartieron, pero no solamente compartieron el mensaje, sino que lo vivieron en sus propias vidas. Y esa es una de las cosas que nosotros realmente en ese sentido estamos fallando. Porque como digo, una es nuestra conducta dentro de la iglesia y otra totalmente diferente es la conducta que llevamos cuando nos encontramos en el mundo. Y es allí donde verdaderamente debemos de demostrar lo que nosotros somos. Por eso surgen por ahí críticas y burlas respecto a la conducta de los cristianos. Porque como digo, su conducta es una dentro de las cuatro paredes del templo y su conducta es otra cuando salen de allí y viven su vida allá en el hogar, en el mundo y en donde se desempeñan y se desarrollan. ¿Cuál es nuestra influencia? Nuestra influencia es totalmente negativa. Y quiero decirles una cosa, en realidad, el mundo va como va la iglesia. Y la iglesia realmente, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, realmente anda, como se dice vulgarmente, arrastrando la cobija. Su conducta deja mucho que desear. Aquí tenemos realmente un ejemplo positivo de cómo nosotros podemos influir en las demás personas. De tal manera que Ruth, fíjense bien, se decidió por la creencia de Noemí. Y estuvo dispuesta incluso a decir, a donde quiera que tú fueres, iré yo.
y donde quiera que vivieres, viviré. ¿Por qué dijo eso? Simplemente porque ella había sido influida por la conducta y las palabras del hogar de Noemí, de lo que ellos representaban. Y esto a cada uno de nosotros debe de darnos una lección en ese sentido de cómo nosotros debemos de comportarnos adentro y afuera. Pero no solamente eso. En segundo lugar, ¿por qué tomó la elección? Por lo que vio y oyó. Versículo 16 al final. Fíjense bien lo que dice el versículo 16. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. He ahí su elección. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Exactamente lo que nosotros aprendemos de esta mujer es el hecho de que ella se dio cuenta de un pueblo que era característico y que era diferente de todos los demás pueblos. Y en ese sentido, nosotros los evangélicos, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, es diferente de todas las demás iglesias, de todos los demás pueblos, porque somos un pueblo de Dios. He aquí lo que la palabra del Señor nos enseña, porque nosotros somos pueblo del Señor, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia admirable a su gloria eterna. He aquí precisamente lo que nosotros debemos de ser. Muy bien, entonces esta mujer dijo, tu pueblo será mi pueblo. Qué maravilloso es cuando en realidad las personas al contemplar nuestra forma de ser quieran pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo del Señor Jesucristo. Pero más que nada, fundamentalmente, tu Dios será mi Dios. Recordemos, conforme a la historia que nosotros sabemos, ella era una mujer moabita. Los moabitas estaban realmente excluidos del pueblo del Señor. Dios mismo había dicho, ni moabita, ni ninguna de esas tipos de personas entrará en el pueblo de Israel. Ninguna. Sin embargo, en esta ocasión, no solamente entró, sino que su historia está incrustada en la palabra de Dios. Y no solamente eso. Ella fue parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, humanamente. Eso significa que cuando realmente nosotros nos decidimos por Dios, no importa quiénes seamos, no importa en qué circunstancias estemos, no importa. Si nosotros nos decidimos por Dios, Dios nos recibe. Dios nos acepta. ¿Ven ustedes? He aquí lo que nosotros realmente aprendemos de nuestro Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. He aquí lo que ella había aprendido de Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Mis amigos y mis hermanos, es lo que nosotros debemos de entender y de comprender, que en realidad quien hace toda la obra y quien realiza los actos en cada uno de nosotros debe de ser siempre Dios. Cuando nosotros basamos nuestra vida en nuestro Señor y cuando nosotros nos dejamos conducir por Dios, cuando le damos nosotros la prioridad a nuestro Señor, realmente estas son las consecuencias. Logramos influir en los demás para que las personas conozcan a Cristo. Pero qué terrible es
cuando lo hacemos contrariamente. Que la gente se aleja de Dios porque ve nuestra conducta y nuestra manera de ser. Ven ustedes. Nosotros debemos de ser personas que no solamente son ejemplo a vivir, sino que influyen en las demás personas para que vengan a Jesucristo y le conozcan. Porque en realidad ese es nuestro único objetivo en este mundo. En este mundo es nuestro único objetivo. ¿Por qué? La Biblia nos enseña. Porque somos peregrinos y somos personas que estamos de pasada para llegar y desembocar en un lugar determinado, la eternidad. Entonces, ¿hacia dónde nosotros nos dirigimos? ¿El cielo o el infierno? Porque existen esos dos lugares. Entonces, ¿cuál es nuestra conducta y nuestra manera de ser en relación con el Señor? ¿Influimos positivamente en aquellas personas que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo? Bien, si lo hemos hecho, cuidado. Es tiempo de que nosotros reflexionemos y meditemos y sepamos conducirnos de una manera adecuada y correcta, conforme a la palabra del Señor. Y por último, su elección fue firme. Su elección fue firme. Versículo 17. Fíjense lo que dice el versículo 17. Dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fíjense bien cómo esta mujer, por Dios, por el Señor, estuvo dispuesta a pagar cualquier precio. Porque dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahora bien, su elección fue por el Señor. La prueba está en el capítulo 2 de ese mismo libro, en el capítulo 2. Y en el versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Quién le dijo esto? Vos. Vos, que era ya cuando habían llegado al pueblo de Israel. Y entonces comenzó a trabajar en los campos. Aquella mujer entonces se encontró con vos. Y lo dice en el versículo 11. Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. He ahí exactamente lo que nosotros aprendemos. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es decir, la elección de Ruth fue por el Señor, fue por Dios. Ella prefirió al Señor, a sus dioses y a toda la religión que ella antes había creído, vivido y practicado. Y no solamente eso, estuvo dispuesta a dejarlo todo por el Señor, por Jesucristo. Nuestra decisión por Cristo debe de ser firme, completa y acabada. Cuando nosotros realmente nos decidimos por Cristo, hacemos nuestra mejor elección. En este mundo realmente vivimos para una sola cosa: elegir, y en ese sentido, que nuestro Dios nos elija al tomar una decisión por Él. Realmente, solamente para eso vivimos. Tomar una decisión. O Cristo
o el mundo. O la vida eterna o la perdición eterna. En nosotros está, en ese sentido, el poder decidir en el nombre de nuestro Dios. Y espero que su decisión sea por Jesucristo, que es el único, solamente Él, el único en quien podemos refugiarnos. Bajo sus alas podemos nosotros estar seguros. Y Él es el único que puede salvarnos, nadie más, solamente Cristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.